Hola, buenos días. Mi nombre es Mauricio Choto Cruz. Yo soy el gerente de Conexis y les doy a nombre de nuestra empresa una cordial bienvenida a todos nuestros participantes el día de hoy y en especial a nuestros suscriptores que nos acompañan en México. Hoy tenemos una charla sobre temas de cambios legales y posibles orientaciones en las políticas públicas en cuanto a adquisición de insumos para la salud. Esto a raíz del cambio de la nueva administración pública que se dio hace unos días en el gobierno de México. Estimamos una duración de una hora aproximada para, para esta charla. Sin embargo, estamos calculando como una hora y media para darles a ustedes suficiente espacio para que hagan sus preguntas, que vamos a agradecer que sean a lo largo de la charla, pero van a ser contestadas una vez que los expositores hagan sus presentaciones. Y esas preguntas las pueden hacer en el chat. Exponen hoy, tenemos dos expertos, uno en el área legal y uno en el área de políticas públicas. En el área legal nos acompaña el licenciado Mario Mejía Carl. Él es licenciado en Derecho, con una maestría en Administración Pública. Él es especialista en Derecho Administrativo y con foco en compras del sector público y Derecho a la Salud. Él es socio del despacho Mejía, Guizar y Carl, aquí en la Ciudad de México. También nos acompaña el especialista en políticas públicas para la salud, licenciado Oscar Flores. Tiene una amplia trayectoria en temas de la industria farmacéutica y actualmente es asesor de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial en temas de compras consolidadas y políticas de la salud. También es columnista del periódico El Economista en México. Para los que nos están conociendo en, en temas de compras públicas en México, nosotros nos especializamos en inteligencia para licitaciones. Esto es información oportuna, exacta, eh, relacionada con sus negocios y tenemos operaciones no solo en México, sino también en Costa Rica, Panamá y la República Dominicana y contamos con más de 1.300 empresas, en su mayoría empresas medianas, grandes y transnacionales que utilizan diariamente nuestros servicios. En nuestra página Licita y Gana, ahí pueden encontrar más información. Tenemos 3 áreas de negocio, la parte de leads para identificación de oportunidades, analytics para estudios de mercado, y precios, competidores, compradores y entrenamiento en training de las empresas que venden a gobierno en cada uno de estos países. Como muestra de un ejemplo relacionado con lo que es tener visión del mercado de una forma ágil, aquí en este sistema de nosotros que se llama Analytics, con solo poner el nombre de un producto y decirle un periodo donde quiere buscar, y dar el botón buscar. Por ejemplo, en este caso, que estamos en una presentación de temas de salud, puse diálisis. Me dice que hay 444 reglones o ítems o líneas contratadas por 5.600 millones en los últimos 6 meses. Y el sistema me facilita ver con información actualizada al día todas esas contrataciones y sus detalles, pero también puedo hacer eh, análisis muy sencillos, como por ejemplo ver el comprador, ya quiénes son las empresas, las instituciones que han contratado estos servicios y cómo se distribuyen. Por ejemplo, el 83% el Instituto Mexicano de Seguridad Social y ahí van bajando. Esto permite a las empresas enfocar mejor sus esfuerzos al saber qué es lo que compran y cada cuánto compran sus productos los, eh, las instituciones estatales. De igual forma, puedo consultar quiénes son los principales empresas que proveen esos productos al gobierno durante ese plazo y en las condiciones que yo le pongo y analizar cada una de sus contrataciones para ver, para conocer, ¿verdad? Para tener esa visibilidad que ahora no es tan fácil obtener.
También puedo revisar, por ejemplo, cómo es que, por ejemplo, el Compranet, aunque nosotros vemos muchas otras fuentes aparte de Compranet, cómo es que Compranet, cómo se están publicando esos servicios, con qué claves relacionadas. Aquí vemos que son varias claves relacionadas a servicios médicos y esos son los productos y en qué volúmenes se están comprando específicamente. ¿Cuáles son los productos más comprados y servicios más comprados relacionados con diálisis? De igual forma puedo ver, ya para terminar, los procedimientos de contratación, ¿verdad? ¿Cómo se están contratando esos servicios? Aquí me dice que el 65% por licitación pública, 35% por adjudicación directa y casi muy poquitos por invitación, cuando menos 3 personas. Entonces, de esta forma, en Conexis, eh, es muy dentro del el sistema que tenemos para análisis de mercado de Analytics, tenemos esta facilidad de analizar la información actualizada de una forma muy ágil y afinar sus estrategias comerciales de ventas, de participación en licitaciones y demás. Bueno, sin más preámbulo, voy a darle la bienvenida a los expositores. Al final, si desea más información de Conexis, con todo gusto se podrá solicitar. Bienvenidos Mario y Oscar. Muchas gracias, Mauricio. Bienvenidos. Un gusto. Vamos a empezar con Oscar. Aquí está Mario también. Oscar y Mario. Vamos a empezar con Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludarte, Mauricio. Saludos a todos. Oscar, también buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Mauricio. Gracias a todos los que se conectaron y va a ser un Gracias. placer estar conversando con ustedes. Gracias. Oh, gracias. No sé, Mauricio, si Adelante, se Mario. vea la presentación en pantalla. Ya se ve, ¿verdad? En este momento se está cargando. Ahora sí. Ya se está viendo. Listo. Ah, Bueno, pues muy buenos días a todos. Y nuevamente muchas gracias, Mauricio y Oscar. Esta plática también, especialmente, Oscar, muchas gracias por acompañarnos porque es un tema que estuvimos platicando mucho antes de esta idea de hacerla de manera conjunta, porque creo que es muy importante poderles transmitir dos cosas. Primero, vamos a empezar hablando un poquito de lo que vivimos en la anterior administración pública, que fue literalmente prácticamente ayer, porque no es necesariamente que vaya a existir un cambio radical. No olvidemos que es muy probable que exista una continuidad en muchísimas políticas públicas. Entonces no va a ser un sexenio posiblemente radical. Entonces es importante analizar muy rápidamente lo que fuimos viviendo durante el sexenio, los cambios que nos llevaron hasta donde están y las principales reformas jurídicas. Y después, desde luego, privilegiar los comentarios de mi colega Oscar, ¿no? En materia de políticas públicas. Es muy importante hablar de los dos temas, porque yo no sé si aquí necesariamente es como el tema de qué fue primero el huevo o la gallina, o si primero, porque parece que primero corremos y luego caminamos, cuando pues, primero caminamos y debemos después de correr, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Hemos vivido de todo en estos últimos prácticamente 6 años. ¿No? Desde cambios legales radicales, como también políticas públicas que se implementaron sin necesidad de cambios legales y los cambios legales llegaron después, ¿no? Entonces, esto ha generado algunos problemas en la industria, ¿no? Como comentamos aquí en la primera diapositiva, ¿no? La adquisición de insumos para la salud en el 2018 y 2024 se caracterizó por actos de gobierno, en muchos casos incluso de carácter improvisado, en donde, como decíamos, primero se implementaba una idea y después en ocasiones se reflejaba en algunos cambios legales, ¿no? Entonces, los cambios fácticos en la práctica o los cambios jurídicos ocurrían de manera incluso anual. Un año los compraba una autoridad, el siguiente año otra, y el siguiente año dos o tres autoridades distintas, ¿no? Entonces, esto generó dos principales problemáticas. Desde luego, la más importante, una afectación a la población
con y sin seguridad social para acceder a los insumos para la salud en el sector público. Y dos, desde luego, una considerable falta de certeza y certidumbre jurídica en común en la industria de farma, de dispositivos y de servicios para la salud. Una falta de certeza. En cuanto al primer elemento, el problema de la afectación a la salud, no sé, es un poquito chica la letra déjenme mover esto, un poquito chica la letra de la diapositiva, pero van a poder ver en materia de salud los años, ¿no? Y en los años van a poder comparar en la primera columna cambios, estrategias, políticas, algunos periodos comprendidos por diversas dependencias. ¿Quién estaba durante esos años, no? En el 2024, bueno, obviamente Secretaría de Salud, a través del Sistema de Protección a la Salud y el Seguro Popular, hasta el 2018, 2020, entre el INSABI y las compras consolidadas por la Secretaría de Hacienda, en sustitución del Instituto Mexicano del Seguro Social, que años atrás realizó las últimas licitaciones consolidadas. 2011, UNOPS, las compras con este organismo de la ONU, y también la creación del INSABI, y durante estos años vivimos con compras de UNOPS coordinadas en la parte logística por el INSABI y otras directamente del INSABI. Le seguimos con una consolidación en 2023 por parte de la Secretaría de Salud y finalmente terminamos tanto con BIMES como con Secretaría de Salud. Pero si ustedes ven en el primer cuadro de tiempos en relación con autoridades, lo interesante son las dos últimas columnas. La primera son datos del Coneval, mexicanos que declararon no tener ningún tipo de acceso de servicios a la salud. Fíjense, 2.058 millones. 2016, 18 millones. 2018, 20 millones. Es decir, del principios de siglo a 2018 se redujo considerablemente en más de 30 y pico millones de mexicanos los que dijeron no tener acceso a servicios de salud. Pero a partir de que se implementaron las políticas de eliminar el seguro popular, sin calificarlo, simplemente estamos viendo cifras concretas, ¿no? El INSABI, la UNOPS, Secretaría de Salud, estamos viendo que de 2018, que empezamos con 20 millones, en 2022, según las cifras de Coneval, subió a 50 millones de mexicanos sin ningún tipo de acceso a los servicios de salud. Y la última columna es todavía más objetiva, porque ya no habla de servicios de salud en lo general, sino habla de adquisición de medicamentos en el surtimiento de recetas médicas del sector público. Este es un estudio realizado por el INEFAM. Si vemos que el estudio empieza con un porcentaje, o sea, se parte del 100, por arriba del 100 son datos favorables, por abajo de 100 implica una disminución en el abasto de recetas médicas a nivel promedio en toda la federación. Entonces, podemos empezar en 2018 con una muy buena demanda. Ojo, esto no significa que se cubriera el 100% de los insumos para la salud. No, significa que se cubrió lo que se recetó en principio, sin que eso cubriera todas las necesidades, pero no dejan de ser datos reveladores. En 2020 empieza a caer al 96%. En 2021, e incluso ya encontrándonos durante una emergencia sanitaria, se reduce al 65%. 2022, 61% y 2023, 65%. Entonces, como pueden ver, al margen de calificar los cambios que existieron, pues que de entrada se pueden autocalificar porque pues por ello se hizo un cambio, después otro y después otro, ¿no? Arrojan estos datos en relación con el acceso a la salud que son preocupantes. Estamos hablando únicamente del sector público. Pero dijimos que el segundo punto era la falta, bueno, y otros datos, ¿no? De 2018 a 2020 existió un incremento de 31% de gasto adicional que los mexicanos realizaron en el sector privado en lugar de acceder gratuitamente a los insumos en el sector público, datos del INEGI. Datos del INCO, el porcentaje de adjudicación directa de 2019 pasó del 35 al 39, 4% en un año, y al 43% en 2020, casi llegando a la mitad del número de adjudicaciones directas realizadas. En 2023, estos son datos ya de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que hace el estudio con base en Compranet. En 2023 el porcentaje de adjudicaciones directas fue del 80%. Entonces no solo tuvimos una afectación de acceso a los insumos para la salud en el sector público,
Paralelamente hubieron varios cambios y paralelamente se incrementó el número de adjudicaciones directas. Ahora, el segundo rubro, la industria, nosotros. ¿Qué pasó con la industria? Se generó una falta de certeza y certidumbre jurídica en la compra, en la adquisición de los medicamentos y dispositivos médicos, así como también los servicios. No los califico. Ahorita es simplemente explicar lo que desde nuestro escritorio como abogados recibimos como casos, como consultas, y en su momento Oscar también lo platicará, pues como consultor en materia de políticas públicas y estrategias. Pero es importante hablar de esto porque aunque lo más importante de esta plática sea hablar sobre lo que pueda venir, insisto, por eso lo ponemos aquí con asterisco, ¿no? Hay una política de continuidad, algunas cosas se podrán repetir, otras no, no las sabemos. ¿Cuáles son las consecuencias que tuvimos con todos estos cambios? Pues una falta de observancia al principio de prelación previsto en el artículo 28 constitucional. Como ustedes saben, el Estado solo puede realizar licitaciones internacionales abiertas siempre y cuando no sea aplicable los tratados internacionales con capítulo de compras del sector público para hacerlas internacionales bajo tratados o hay una reserva, o una licitación nacional se hubiese declarado desierta. Nosotros sabemos que en muchos casos, en más del 90% de los casos, las contrataciones fueron de carácter internacional abierta sin que previamente existiera una licitación nacional declarada desierta. Por eso hablo de políticas públicas que se implementan o de actos de gobierno que se ejecutan sin modificaciones legales. Estudios de mercado, licitaciones simuladas. Hace muchos años, nosotros en la industria, cuando nos pedían un estudio de mercado, pues como lo dice el artículo 2, fracción 10 de la ley, pues se decía el precio estimado y las condiciones aproximadas. Sin embargo, hoy los estudios de mercado no son así. Los estudios de mercado son prácticamente cotizaciones para ofertar, en donde sin que exista el principio previsto en el 134 constitucional de sobre cerrado y apertura de manera pública, se adjudica al precio más económico derivado de un estudio de mercado. ¿Por qué hace o por qué hizo el Estado esto? Pues con tal de atender de manera urgente el desabasto, viendo a la ley de adquisiciones como un elefante blanco. Ahorita vamos a hablar de este elefante blanco. Cambios en la regulación de la figura del distribuidor o integrador, ¿no? En donde se pensaba que el distribuidor únicamente sumaba el 10% a los precios y sencillamente se pensó en un principio que quitándolo, pues se iban a ahorrar el 10%. Eso hizo a los laboratorios, a las empresas, contratar distribuidores, pero bajo una operación logística interna actuando a nombre del titular del registro sanitario, y al final generó también problemas en el abasto, en donde la autoridad terminó por volver a contratar distribuidores que le llamaban ahora operador logístico gubernamental, ¿no? Lo cual generó muchísimos problemas como, oye, me está pidiendo tal delegación del IMSS que recoge el producto y me lo lleva a otra delegación porque ahí le hacen falta, ¿no? Exponiendo a las empresas incluso a temas de calidad, a temas de transporte, de flete, además de una responsabilidad contractual porque eso no estaba previsto en el contrato, ¿no? Consolidaciones mal ejecutadas, tanto en la demanda pidiendo de más, pidiendo de menos, o en diversas cuestiones operativas, como si cada autoridad acostumbrada a sus propias usos y costumbres, contrariaba lo que decía la autoridad consolidadora y, bueno, por decir un ejemplo burdo, si quería que tal papel se me entregara en color blanco, pues ella me lo pedía rosa, ¿no? Y generaba también o citas para entrega con el operador logístico que no se daban en tiempo, ¿no? Canjes y caducidades no respetadas. Esto es uno de los temas más graves que vimos en la actual administración y que me preocupa que ya no fue un tema para resolver un desabasto, sino que se está haciendo un tema del día al día como si ya fuera una obligación legal. El canje desde luego siempre va a existir por un producto con problemas de calidad, pero por caducidad, eso ya está en todos los pobalines. Oye, si yo te entrego, por ejemplo, en el caso del IMSS, te entrego un insumo para la salud con caducidad mayor a 12 meses, no hay carta de canje. Pero si es menor de 12 meses, pero mayor a 9 meses, te lo recibo
con una carta de canje por si no lo consumo, me lo cambias. Está muy bien. Es claro que si yo te entrego un producto con una caducidad baja, me obligo a cambiártelo. Pero es el colmo que se entregan productos con caducidad mayor a 12 meses o caducidad suficiente y aún así te obligan al canje, pero ya no por haberse entregado con baja caducidad, sino por no haberse consumido. En otras palabras, si yo gobierno realizo una mala administración del consumo y del abasto y no utilizo el bien, entonces voy y te pido el canje. ¿Cuándo? Hasta 2 o 3 años después. Es más, nos ha tocado ver al día de hoy, 2, 3 años después de un OPS, que cuando ya se finiquitaron los contratos, que el ISSSTE siga requiriendo en algunos casos canjes improcedentes cuando uno tiene autoridad para requerirlo porque fueron contratos de la UNOPS. Son cuestiones que ocurrieron y que pueden ya seguir ocurriendo porque ya, por ejemplo, en el caso de Birmex y en algunas otras que hemos visto, pues ya se establece un canje ilegal indiscriminado, ¿no? La permuta es una figura que puede ser aceptable en casos que tengan que ver con la solución de controversias como transacción, pero es cada vez más común que alguna autoridad te diga, oye, pues mejor entrégame este en lugar de este, ¿no? Este, Se extingue la comisión negociadora de precios y como otra política pública que se refleja jurídicamente en las bases de licitación o en los estudios de mercado, el tema de solicitar beneficios, ¿no? Free goods o qué me das como una cuestión adicional, ¿no? Esto, insisto, no lo califico no necesariamente malo ni bueno, a algunos les beneficia, a algunos les perjudica, pero es un tema que lo cierto es que no está previsto en la ley de adquisiciones y que suele generar falta de certeza, porque muchas veces el beneficio ni siquiera se refleja en el contrato, únicamente se queda en la propuesta técnica y económica, ¿no? Un incremento exponencial de rescisiones contractuales, incluso aún finalizada la vigencia. Una de las políticas públicas del gobierno anterior y que va a haber continuidad en el nuevo gobierno es el combate a la corrupción. Esto en muchos casos fue llevado al extremo de auditar todos los contratos y cualquier incumplimiento, aunque no pasara del 10% de la garantía de cumplimiento de contrato, te rescindían. Y en casos como el ISSSTE, no por 2 rescisiones, por una sola rescisión contractual, te inhabilitaba. Entonces, un incremento en rescisiones y sanciones por incumplimientos menores, lo que obligó a las empresas no solamente a temas, desde luego, obligados como temas de compliance, sino a generar procedimientos que filtraran posibles errores mínimos que pudieran generar contingencias considerables. Cambios en el programa de entregas, ¿no? Ya no me entregues aquí, entrégame allá. Y luego me tocó casos en donde la autoridad te sancionaba porque te auditaba Secretaría de la Función Pública o los órganos internos y te decían, oye, es que tú no entregaste donde decía el contrato y tú decías, bueno, pero es que me lo pidió el administrador. Otra vez falta de certeza, ¿no? No ejercicio del monto mínimo del contrato, en ese 405 fue un error, el 40%, o incluso un ejercicio en exceso que entraba en problemas de cobrabilidad, duplicidad de contratos, uno realizado bajo una licitación y otro bajo otra licitación, o uno bajo una licitación y luego por un producto sustituto van y adjudican directamente a un tercero y hay 2 contratos para atender un mismo padecimiento, ¿no? Productos sustitutos. Ustedes conocían el tema años atrás de torre de control, algo parecido se quiso implementar en este sexenio en donde en ciertas claves de compendio de alto costo o de patente, se propuso alguna política pública al interior de la administración de sustituir el producto no por la misma clave del compendio, sino por una subclave o incluso otra clave que pudiera ser necesaria útil para atender el mismo padecimiento y con esto ahorrarse eh, costos más altos. Esto de productos sustitutos me parece que es una de las políticas públicas que ya se convirtieron en jurídicas por estar en las bases de licitación y porque está dentro de las ideas que ha propuesto la actual presidenta, de las cuales ahorita brevemente hablaremos. También se generó una posible competencia desleal o a veces piso no parejo donde COFEPRIS favorecía la emisión de autorizaciones sanitarias, modificaciones, prórrogas a empresas pues, no establecidas en el país, al margen de que se violentaba el orden de prelación, ¿no? Así como complejidad en la inclusión de las claves en el compendio, en donde, entre otros muchos requisitos que se modificaron, se incluyó uno de establecer
previamente al inicio del procedimiento, el requerimiento de que el titular del área financiera de la dependencia o entidad lo aceptara. Es decir, un mensaje en donde antes de analizar el tema de salud, me interesa analizar el tema económico y el tema del uso y del gasto del erario. ¿Qué tenemos? Estos fueron los cambios que nos generaron falta de certeza e incertidumbre jurídica. Ahora, ¿qué tenemos hoy de manera objetiva desde el punto de vista legal? Como ustedes saben, el pasado 5 de febrero de 2024, llevamos los últimos días únicamente hablando de la reforma al Poder Judicial de la Federación, que desde luego es importantísimo, pero en ese mismo día, no solo se presentó esa reforma, se presentaron otras 20. Y dentro de esas 20 reformas hay dos que pueden tener impacto en la industria. El primero es la reforma al artículo 4 constitucional, que esta incluso ya fue aprobada en comisiones, si mal no recuerdo, en agosto de este año, ¿no? ¿Qué es lo que cambia? En la primera viñeta van a poder ver únicamente la primera parte la primera parte del cuarto párrafo del artículo 4 constitucional. Lo que está en mayúsculas es lo único que se adiciona. O sea, ya estaba el tema de protección a la salud, ya estaba el tema de la protección de la salud, de la salud para personas sin seguridad social, pero se adiciona esto. Garantizar atención médica, el Estado debe garantizar la atención médica integral, universal y gratuita, incluyendo estudios médicos, intervenciones quirúrgicas y los medios necesarios para garantizar este derecho. Aspectos buenos, bueno, qué bueno que se le dé importancia al primer nivel de atención, qué bueno que se hable directamente en la Constitución de estudios médicos e intervenciones quirúrgicas, pero qué malo que, pues, ¿por qué subir esto y no hablar más de segundo y tercer nivel? No significa que los excluya, vamos, eso está subsumido en la protección a la salud, pero se le resta cierta importancia y lo vamos a ver también con las políticas públicas. Y lo más importante, como decía un querido diputado del PAN, ¿no? Esto, si lo pones así en la Constitución, sin modificar nada para efectos de erario y de presupuesto, pues no es más que humo, se convierte en humo, ¿no? Y sí, porque no hay ningún mecanismo de financiamiento que se hubiera previsto al par de la reforma. Es más, cuando la Secretaría de Hacienda hace el estudio de impacto financiero sobre esta reforma constitucional, señaló que no genera gastos, que no tiene impacto en los programas, que no genera nuevas obligaciones ni genera nuevas atribuciones. Entonces, pues parece una declaración sin sustento. ¿Que esto pueda ocurrir en ley secundaria? Sí, pero hoy no ha ocurrido. El único tema rescatable donde sí ha ocurrido, no es la panacea, pero me parece que fue un importante avance, fue hace un año cuando se modifica el artículo 77 bis 12 de la Ley General de Salud, cuando se crea el IMSS Bienestar y establece el artículo que el presupuesto para el IMSS Bienestar no debe ser inferior al del ejercicio fiscal inmediato anterior. Eso es algo buenísimo. Para efectos de derechos humanos se llama progresividad y no regresión, prohibición de regresión. Pero esto es a nivel secundario, a nivel únicamente IMSS Bienestar, ¿no? Y además, como le ponemos entre paréntesis, es un mínimo vital, porque no solo se trata de gastar menos que antes, ¿no? A menos que exista desde luego una causa justificada, sino se intenta el objetivo es cumplir objetivos. Hoy la Organización Mundial de la Salud establece como meta alcanzar el 6% del Producto Interno Bruto en gastos, en erogaciones en materia de salud. En México, en 2022, fue del 2.91%, es decir, menos de la mitad de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Hay un segundo proyecto de reforma. Aquí le puse 4 por error al artículo 134 constitucional. También fue el proyecto que se presentó el 5 de febrero de 2024 y que son de las que seguramente estarán aprobándose en los siguientes días o meses, ¿no? Se reforma el artículo 134 constitucional, que como ustedes saben, es el artículo que regula las licitaciones públicas. Y dice, para señalar, que el principio de austeridad republicana será la base para la administración de los recursos económicos
en los términos que establezca la ley, ordenando a las disposiciones transitorias la emisión de una ley general en materia de austeridad republicana. Entonces, ya no es que el uso del erario, que las licitaciones públicas partan de los principios de eficiencia, transparencia, etcétera. No se eliminan, los principios siguen, pero se privilegia, se parte de la base del principio de austeridad republicana y lo que eso quiera significar. Hoy hay una ley federal de austeridad republicana, al margen de que se expedirá en el futuro la ley general. La ley hoy te establece esta definición, ¿no? Es combatir la desigualdad social, corrupción, avaricia, fíjense, avaricia, despilfarro de los bienes. Vamos, o sea, mañana se puede decir lo que quiera en relación con la austeridad republicana y en relación con la implementación del principio de austeridad republicana en las contrataciones públicas, porque puede ser austeridad republicana, pues no gastar en cuestiones catastróficas, no gastar en medicamentos huérfanos, no gastar en patentes, o sea, ¿quién sabe qué se puede entender por austeridad republicana? No se vale adivinar, simplemente, pues no se sabe. Y sí me parece peligroso que esta clase de conceptos jurídicos, bueno, no es que conceptos jurídicos, que estos conceptos indeterminados estén a un rango constitucional, ¿no? En el artículo más importante que habla sobre los recursos públicos, su uso, su fiscalización y las compras públicas. Hay otros cambios también relacionados con la materia de adquisiciones públicas en materia de salud que va a tener también impacto. De entrada, la reforma judicial ya aprobada, que va a tener un importantísimo impacto. Hoy, desde luego, los tiempos no dan para hablar de esta reforma, pero sí, a ver, la defensa jurisdiccional y no jurisdiccional en materia de licitaciones públicas siempre ha sido compleja. La instancia de inconformidad es un muy mal medio de defensa, en donde en materia de salud, en el 99.99 de los casos te niegan la suspensión, por no decir el 100, ¿no? Y sin suspensión, pues se consuma el contrato administrativo y si puedes ganar un asunto en un juicio contencioso, pues lo ganarás, pero servirá para enmarcarse en la pared, pues porque nos dieron la suspensión. Es un muy mal medio de defensa. Teníamos el amparo para, por excepción, por algunos casos, poder ir a un juzgado federal donde se podían encontrar mejores resultados. Hoy probablemente este medio de defensa, si ya era mala la inconformidad, ahora con el problema del Poder Judicial, la defensa de esta materia en tribunales pueda también dificultarse, especialmente por la autonomía que en su momento pueda guardar o no el Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo. Otro cambio de gran impacto va a ser la extinción de los organismos constitucionales autónomos, entre ellos, pues la Comisión Federal de Competencia Económica y el INAI, ¿no? Desaparece o desaparecería la COFESE como una parte de la reforma constitucional, no significa que deje de ser importante en la materia de competencia económica, no, la misma va a seguir siendo regulada y verificada y auditada y tramitada por la Secretaría de Economía. Sin embargo, pues va a ser juez y parte. También se puede dar uso faccioso de la materia de competencia para generar o incidir en la determinación unilateral de los precios por parte de la industria. Me parece peligrosísima la desaparición de la COFESE si esto se materializa. Va a afectar directamente la libre concurrencia y puede ser un elemento de presión del Estado frente a la industria. Y el INAI, yo sé que muchos de ustedes saben lo importante que ha sido, eso sí, últimamente cada vez más complejo el acceder a la información pública, pero eso no por culpa del INAI, me parece que más por culpa de las unidades de enlace y sobre todo por las dependencias y entidades que mucha información es clasificada como reservado confidencial, pero era un elemento muy importante para investigar la transparencia en las licitaciones y el estatus regulatorio de muchas cosas, que también puede desaparecer y quedaría en manos de la Secretaría de la Función Pública, otra vez juez y parte. Y otra cosa importante para no olvidar el pasado. Hoy existe en el Congreso no solo una mayoría simple de un grupo de partidos, sino también una mayoría calificada para hacer reformas constitucionales. Entonces, no olvidemos proyectos de normas que se intentaron aprobar en sexenios pasados y que no se aprobaron y que ahora sí pueden aprobarse, ¿no? Aquí les pongo dos ejemplos, ¿no? Una
ambas obviamente en relación con contrataciones públicas, que eran modificaciones a la ley de adquisiciones, un proyecto de abril de 2020 y un proyecto de marzo de 2023. Ambos se terminaron de alguna manera ejecutando como acto de gobierno, no en ley. Es probable que esto el día de mañana lo podamos estar viendo. ¿Qué preveían esas reformas? De entrada, en ambos casos, licitación internacional abierta, simplificar el poder acudir a la misma, ya no limitarla. ¿Y supeditarla a qué? A que pues, se haga un estudio de mercado y que se vean que las condiciones en México no son buenas, lo que eso signifique, me voy al extranjero. Esto se puede hacer ley, probablemente se va a hacer ley. ¿Es preocupante? Pues sí, como lo es hoy, porque hoy ya es una práctica que se lleva al tenor y en contra, más bien, del artículo 28 constitucional. Pero una de las reformas preocupantes en el 2020 era que se preveía una nueva causal de adjudicación directa únicamente aplicable en materia de adquisición de insumos para la salud y servicios de salud. Es decir, el artículo 41 de la ley de adquisiciones te decía, oye, tú puedes hacer adjudicaciones directas cuando haya una guerra, una epidemia, cuando haya patente, pero le adicionaban una que decía, oye, si vas a comprar cosas para la salud, medicamentos o dispositivos, no te preocupes, adjudicación directa. Bueno, es una gran aberración y violación al 134, ¿no? Yo dudo que incluso ahora esto pasara, pero sí me parece que la ley puede tender a simplificar los procesos de adquisición en materia de salud, porque estas reformas, aunque eran a la ley de adquisiciones, eran a la materia de salud únicamente. Y la de marzo de 2023, que repite el tema de licitación internacional, pero agrega una causal que decía que se acredite colusión o contubernio para obligar a la autoridad a adquirir ciertos bienes o servicios. Es decir, si se acredita que hay colusión o contubernio entre empresas en México, vete a comprar al extranjero. Si esto lo concatenamos a la desaparición de la COFESE, pues en cualquier momento puede decir alguna dependencia o entidad, hay colusión, me voy a comprar al extranjero. O sea, es un arma de doble filo, ¿no? Que han habido casos de colusión, desde luego, pero para eso está y estaba la COFESE, y hay casos muy famosos que bancos de sangre, entre otros muchos, ¿no? Y B, se pretendía poner una cláusula exorbitante que en realidad no era más que una terminación anticipada del contrato administrativo sin responsabilidad para la autoridad de una manera más simplificada. Y finalmente, para ya darle tiempo a lo más importante de esta plática que está en manos de Óscar en relación con lo que se puede apreciar de implementación de políticas públicas futuras, con el marco jurídico que hoy tenemos y con las reformas que pueden existir y con los cambios y antecedentes que no podemos olvidar, como dice el famoso refrán, quien no conoce su historia está condenado a repetirla y esta historia no va a cambiar drásticamente, va a haber en ciertas partes continuidad. Hay un documento que todavía, desde luego, no es el Programa Nacional de Desarrollo, que no es el programa sectorial en materia de salud, pero que sí es un preámbulo al Programa Nacional de Desarrollo y al Programa Sectorial en materia de salud, que es el Proyecto de Nación 2024-2030 de nuestra actual presidenta, denominado el documento República Sana, ¿no? Aquí pongo en la pantalla los principales puntos que prevé República Sana, que es lo que probablemente, por lo menos ya está en escrito, mañana se puede convertir ya formalmente en un programa de políticas públicas formalmente en términos del 25 constitucional, los principales puntos que son, todos los mexicanos desde su nacimiento estarán afiliados al Servicio Público de Salud para el Bienestar, fortalecer la separación del sector privado de la provisión de servicios en favor de la Rectoría del Estado en el sector salud. ¿Qué significa esto? Una intervención mayor del Estado, centralización e intervención estatal mayor, en contraposición a la mayor intervención del sector privado, es decir, un sector privado que va a estar más regulado o sobreregulado. Una disminución de construcción de unidades hospitalarias, concentrando la inversión en incremento de cobertura nacional en el primer nivel, creando un núcleo básico de atención por máximo cada 3,000 personas, sin un traslado mayor de 1 hora. Realización de pruebas clínicas en punto de atención y redes de laboratorio. Puede ser un tema muy interesante este. Algo básico, digitalización del proceso logístico y expediente. Bueno, primero, digitalización del proceso logístico. Esto lo quieren hacer y me parece que puede ser algo muy funcional. No sé qué efectos tenga la industria, pero puede ser algo muy funcional
en el sentido de implementar a través de temas logísticos ya digitalizados y de acceso entre entidades, principalmente ISSSTE, IMSS Bienestar e IMSS y Secretaría de Salud, el poder intercambiar datos que mañana puedan servir como compensación. Tú no tienes tal medicamento, yo no tengo tal vamos a compensarnos. Así como compartir el expediente clínico entre IMSS e IMSS Bienestar con interoperabilidad hacia el ISSSTE. Otra más que también se guarda relación con el sistema de compensación, que el IMSS, IMSS Bienestar e ISSSTE puedan compartir infraestructura y servicios en adición al sistema de compensación. Insisto, estos son cuestiones que están en República Sana y que estamos aquí resumiendo. Consolidación de las entidades anteriores, ISSSTE, IMSS Bienestar e IMSS, con Birmex. Eso es lo que dice el documento y eso es lo que se dijo en la última normatividad de Birmex de este año. Sin embargo, y Oscar hablará con más detalle de ello, por ciertas declaraciones pareciera que ya no sería Birmex, sino que las posibles consolidaciones, cuando menos las inmediatas, no sé las mediatas, pudiera ser restar importancia a Birmex, otorgando la misma a la Secretaría de Salud con cierta intervención de Hacienda Oficialía Mayor y la Secretaría de la Función Pública. Pero esto simplemente son declaraciones y cuestiones que Oscar desde luego platicará con mayor detalle. Dotar al Consejo de Salubridad General como ejecutor del Plan Nacional de Salud Transeccional. Se le va a dotar, algo que pasó en esta administración fue que el Consejo, pues muchas veces únicamente estaba como pues, coordinador del compendio nacional, ¿no? Y se le restó cierta importancia en algunos puntos claves del Consejo como máxima autoridad sanitaria, que hoy parece que se le pueden regresar, ¿no? Ejecutando el Plan Nacional de Salud. Y de una manera que no solo abarque este sexenio, sino otros sexenios, ¿no? Cambios en adquisiciones públicas plantean 4 propuestas. Utilización de tecnología para el cálculo de la demanda de insumos y evitar errores en el abasto. La reducción del compendio. El compendio puede tener errores, puede tener cosas buenas. No sé cuál es el objeto de la reducción del compendio, pero si uno concatena diversas cuestiones jurídicas y otras que están en República Sana, pues puede ser que una explicación, entre otras, sea pues tal vez reducirlo por claves que no, bueno, desde luego claves que no sean utilizadas o en desuso, o incluso claves que no quieran comprar por temas de costo. Eso no lo sabemos, pero es un objetivo que está en el radar. C, un grupo de expertos para el análisis de condiciones de precio y calidad, ¿no? Un estudio mayor sobre lo que están comprando en estrecha relación con el costo del insumo, es decir, una y otra vez el tema de costo sobre calidad es un tema constante en lo que estamos observando en modificaciones legales o en políticas públicas, las pocas que se han empezado a redactar, ¿no? Y fortalecimiento del Estado de las capacidades logísticas y de distribución, logrando la reducción en precios en 10% de las compras públicas. Siguen con la misma idea de que la distribución implica un gasto extraordinario, entonces no sabemos si van a licitar pidiendo que sea el titular, no sabemos si van a permitir carta de respaldo a distribuidores, pero lo cierto es que la política sigue siendo tratar de no buscar la distribución como un intermediario, sino o contratado directamente por el Estado o haciéndolo el Estado, ¿no? Y lograr una reducción del 30% en el precio de los 460 medicamentos esenciales listados por la Organización Mundial de la Salud y hacer énfasis, así lo dice el documento, hacer énfasis en productos genéricos y biosimilares, que según dice el documento, reducen en 80% el costo de los medicamentos, logrando mayor eficiencia a través no solo de las compras públicas, sino también eficiencia en los trámites de COFEPRIS. Entonces, privilegio de genéricos, de biosimilares, reducción de precios, eliminación de distribuidores, muchas de las cuestiones que se han dicho, insisto, austeridad republicana, van encaminadas a la reducción de precio. Y con esto sirve como preámbulo de lo que ha ocurrido muy brevemente en el último sexenio, hace unos cuantos días, lo que vivimos en los últimos 6 años, el impacto que en estadísticas tuvo en materia de salud y el impacto que tuvo en la incertidumbre y falta de certeza en la industria.
sumado a los posibles cambios, los que ya son reformas y los que puedan venir. Es el poco marco jurídico que hasta ahora tenemos. Y con esto, Oscar, no sé si quieras, te doy ¿quieres que tú controles la presentación, Oscar, o tú me vas diciendo cuándo avanzar? De hecho, si me ayudas, Mario, te lo voy a agradecer muchísimo porque yo soy bastante malo con la tecnología. Entonces, Ya es somos más nosotros. probable que apague la presentación a que a que la deje correr. Entonces, si me ayudas con Claro, eso, te lo voy a agradecer muchísimo. claro que sí. La verdad es que yo creo que dejas muchos temas para la reflexión, ¿no? Entendiendo el marco jurídico. Voy a tratar de ser muy ágil en lo que quiero compartirles, porque lo que estoy viendo en el chat son preguntas súper interesantes que me parece que podríamos también abordar como parte del complemento. Y de entrada empezar entendiendo que el sistema de salud en México, y esto solamente está hablando del sistema de salud que tiene que ver con lo que es el sector público. O sea, el sector privado sería un cuadro adicional o un color adicional a esto que estamos viendo. Básicamente lo que estamos viendo en verde es la seguridad social y lo que estamos viendo en café es la protección social en salud, ¿no? Es decir, la seguridad social, que muchos de los que hemos trabajado en la formalidad, que hemos cotizado en el IMSS o en el propio ISSSTE o en algún otro de estos sistemas de seguridad social como Pemex, entendemos que hay una aportación tripartita, ¿no? Es decir, los trabajadores y nuestros patrones y el propio gobierno a nivel federal y o estatal hacen aportaciones para que se genere un fondo con el cual nos deberían de prestar los servicios de atención médica, pero no solo eso, también hay prestaciones sociales y económicas, por eso se llama seguridad social, ¿no? Ve las pensiones, ve la atención médica no solamente del trabajador, sino de sus dependientes económicos y de los jubilados y sus familiares una vez que han dejado de estar en el sistema formal de empleo. Evidentemente son el IMSS, el ISSSTE, las Fuerzas Armadas y Pemex los principales ejemplos que nos vienen a la mente a nivel federal, pero también están todas las instituciones de salud a nivel estatal que hoy se han sumado también a la parte de atención médica por medio de los convenios de adhesión al modelo IMSS Bienestar, y ahorita voy a hablar un poquito de eso y que lo que hacen es dan una atención integral en materia de prestaciones sociales, económicas, financieras y de salud. Mientras que por otro lado está quienes trabajamos hoy como en el empresariado o en el comercio formal o informal inclusive, que estamos autoempleados, quienes están en el sector formal o quienes están en algún proceso de transición entre un empleo y el otro, bueno, pues tienen acceso a la protección social en salud que en su momento lo hacía el llamado Seguro Popular, que en realidad siempre fue la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, ¿no? Y era coloquialmente conocido como Seguro Popular. Y en ese sentido, también teníamos desde por ahí de los años 70 un programa que estaba inserto en la estructura del IMSS, o que ahora se llama IMSS Ordinario, que lo reconocemos más como IMSS Ordinario, que daba la atención para todas las poblaciones suburbanas y rurales en 19 estados. Y daban una atención con programas muy específicos para esta población que por la naturaleza de su trabajo, fuera en la artesanía, en la ganadería o en la agricultura, no tenían directamente la accesibilidad a el sistema de protección de seguridad social. ¿Me regalas la que sigue, por favor? Lo que vimos es que se creó primero en el 2020 el INSABI, el Instituto Nacional, el Instituto de Salud para el Bienestar, y posteriormente se derogó o se extinguió su figura y se creó la figura del IMSS Bienestar, que a lo largo de los siguientes meses eh, de su creación, se convirtió en una OPD o un organismo público descentralizado que hoy es el que está tratando de hacer toda la basificación y homologación de la atención médica en distintos estados. Y lo que va a pasar, me regalas la que sigue, por favor, Mario,
es que ya vamos a tener un solo IMSS Bienestar. Es decir, en este momento lo que está aconteciendo justamente es que el propio OPD está absorbiendo al programa IMSS Bienestar junto con toda la base de médicos y la infraestructura de hospitales que se tenían para el programa de manera exclusiva, de tal manera que lo que va a pasar es que el programa IMSS Bienestar se integra ya en sus 19 estados a la forma en que se atiende con el modelo del OPD IMSS Bienestar. ¿Me regalas la que sigue, por favor? Y una de las cosas que estuvimos viendo, además a lo largo de estos días, y lo describía a lo largo de estos últimos años, y eso lo describía muy bien Mario hace un momento, es que había una intención de unificar el modelo de compras. Y si hacemos un poco de historia, podemos recordar seguramente muchos de los que están aquí lo vivimos, ¿no? Por ahí del 2008, durante la presidencia de Felipe Calderón, se decidió hacer una consolidación de las compras. Esto cumplía con un objetivo práctico, presupuestario y económico, realmente, ¿no? Y era, anteriormente, todos los que estábamos en la industria farmacéutica, yo empecé en 1997, lo que teníamos era un catálogo de precios diferenciados dependiendo del volumen que las instituciones nos compraban. Es decir, si el IMSS nos compraba y nos compraba 1 millón de piezas, le dábamos un precio de 100. Si el ISSSTE nos compraba 500,000, le dábamos un precio de 115 o 120. Y así sucesivamente los volúmenes iban bajando, los precios iban incrementándose y se acercaban más a el bracket de precios de venta en el sector privado. Lo que pasó con esto es que la consolidación daba acceso a todas aquellas instituciones de salud que de manera voluntaria se adhirieran al proceso de compra. Cabe mencionar que en ese momento el proceso de compra consolidada se limitaba a las 900 y algo de claves que tenía el IMSS en su SAI, en el sistema de abasto institucional, y el resto de las claves las compraban de manera separada. Es decir, el ISSSTE tenía 1,400 claves, compraba en conjunto consolidado con el ISSSTE, con el IMSS, perdónenme, las 950 claves que podían coexistir, y el restante se compraban de manera directa por la institución. Pero hay que entender también que en ese modelo de consolidación lo que se consolidaba era la demanda agregada para garantizar un precio único para el sistema de salud y todas las instituciones que se hubieran sumado. Hecho esto, lo que pasaba es que el laboratorio, el distribuidor farmacéutico o quien estuviera participando en el proceso de licitación, lo que hacía era, iba con cada una de las instituciones a decir, a mí me adjudicaron, este es quiero firmar el contrato con la institución. Esto implicaba que se debían de apegar a los términos y condiciones que establecía cada una de las instituciones. Cuando llega el 2018, particularmente en la administración anterior, lo que pasó es que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que en ese momento estaba liderado por Raquel Buenrostro, y por aquí vi varias preguntas al respecto, tomó el liderazgo para tratar de eliminar la figura del distribuidor farmacéutico, partiendo de un fundamento que era incorrecto, y era que el distribuidor farmacéutico tenía un margen de entre el 35 y el 30%, y lo que buscaban era una transferencia de la mayor parte de ese margen al precio al que se le vendía a las instituciones en salud. Hubo que hacer la aclaración que los márgenes, y seguramente muchos de los que están aquí lo conocen bien, los márgenes fluctuaban entre el 14 y el 4% dependiendo del valor y del volumen de los insumos terapéuticos de los que se estuviera hablando. Y evidentemente lo que se hizo es, después cuando nace INSABI y se hacen las modificaciones al párrafo, o sea, se hacen, perdónenme, la adición del párrafo quinto al artículo primero de la ley de adquisiciones que le daba entrada al UNOPS para hacer estas compras sin tener que pasar por el proceso licitatorio especificado en la propia ley, se movió el modelo a un modelo basado en la calendarización, de tal manera que se establecía un volumen,
se establecía una compra por parte de UNOPS, esa compra se iba a la figura que también ya había mencionado Mario hace un momento, de los operadores logísticos. Muchos de ellos eran algunos de los distribuidores que anteriormente colaboraban con la industria farmacéutica para la distribución de medicamentos, incluso como titulares de los contratos ante las instituciones de salud. Y lo que se hacía era, se pedía que se entregara en 8 centros de distribución y de ahí, evidentemente, se hiciera la transferencia a estos. Pasamos de un modelo que era un modelo basado en órdenes de reposición en tiempo real a un modelo de calendarización, lo cual generó muchos problemas solamente por la definición de este modelo. Y si a eso le sumamos que había una desconexión donde pasamos de una cadena que tenía eslabones secuenciados con atribuciones y obligaciones muy específicas, se movió hacia un modelo totalmente separado. ¿Y qué fue lo que empezamos a ver? Que UNOPS le compraba al titular del registro sanitario, pero el contrato de compra-venta era entre esas dos partes, pero el contrato de la distribución era entre el INSABI y los operadores logísticos y no había relación ni comunicación entre UNOPS y estos operadores logísticos. A su vez, las instituciones como el IMSS, el ISSSTE e incluso Pemex en su momento, que tuvo que salir de este modelo por un tema de la cotización en bolsa de valores, debieron de avisarle. Ellos lo que hacían es le avisaban a INSABI, INSABI le mandaba el requerimiento a UNOPS para que UNOPS le dijera al titular o al proveedor que le entregara a ciertos distribuidores logísticos. Esos distribuidores logísticos le entregaban a un catálogo de instituciones en ciertos clues que estaban ya definidos en el contrato de cada uno de esos distribuidores. La institución, al recibir, tenía que avisarle al INSABI que había recibido de manera satisfactoria estos insumos, para que a su vez INSABI le avisara a UNOPS que podía hacer la emisión del pago. Esto evidentemente creó un gran desfase en los tiempos, mientras que un modelo de órdenes de reposición lo que busca es justamente sistematizar la demanda agregada. ¿Por qué? Porque lo que hace es establece CPMs o consumos promedios mensuales, establece además stocks de seguridad ya definidos en el sistema, que disparan órdenes de reposición una vez se llega a dichos niveles de inventario, para que se generen órdenes de compra y entrega a los distintos lugares donde se necesitan, sean unidades de medicina familiar, hospitales, almacenes regionales o estatales, y así sucesivamente. Esto permite una gestión de inventarios y yo creo que eso es lo que se está buscando hacer ahora. Y también vale la pena identificar que, si bien tuvimos a lo largo del sexenio anterior por lo menos 4 modelos de compra diferentes que por momentos incluso convivieron entre sí, generándonos mucha confusión y mucha complicación logística. Lo decía Mario, hoy todavía hay temas de UNOPS que no se han logrado cerrar, pero no es necesariamente a causa de UNOPS, es porque los contratos o los long-term agreements que tenía UNOPS en sus modelos de compra se fueron extendiendo para subsanar la compra o la falta de adjudicación de un número importante de claves. Solamente para fines anecdóticos, hasta el 2018 el promedio de adjudicaciones o el nivel de adjudicaciones rondaba el 90%, mientras que en las compras del año pasado los niveles rondaban, en el mejor de los escenarios, el 50-60% de las claves adjudicadas. Y esto evidentemente genera muchas complicaciones en la parte logística. Por eso es que lo que se va a buscar, y creemos que va a ser parte de la intención, va a ser que en esta nueva administración haya un impacto al proceso completo, donde tanto la integración o la agregación de la demanda sea parte del proceso inicial, pero que además haya la capacidad de mantener la información íntegra de tal manera que se sepa dónde va cada una de esas piezas dependiendo de la adjudicación que se haya hecho. Porque en algún momento lo que vimos es que si nosotros, y yo en ese momento colaboré con AMIF, por ejemplo, le pedíamos a UNOPS que nos diera la demanda desagregada para poder hacer planeación logística,
UNOPS nos decía, mira, me encantaría dártela, pero a mí me dijeron que comprara 10 millones de piezas de esta clave. ¿Cómo está distribuida? No lo sé. Y cuando nosotros íbamos con el INSABI nos decía, no, no, nosotros ya se lo entregamos a UNOPS y UNOPS te tiene que decir dónde va. La realidad es que esta desconexión genera muchos problemas porque lo que pasó es que propició prácticas como el famoso Plan B que estableció en 2021 el IMSS, donde para evitar el desabasto crearon un modelo paralelo de compras mediante adjudicaciones directas, haciendo la solicitud a la Secretaría de Hacienda para el uso de recursos propios para compras regionales para la atención de ciertas claves que estaban en desabasto, ¿no? Es decir, estaban en niveles de inventario muy bajos o inclusive en ceros. Eso evidentemente tenía muchos impactos en el inventario, desde cuestiones que parecerían tan básicas como primeras entradas, primeras salidas, hasta como la identificación y ubicación de los lotes, ¿no? Y de las caducidades. Y eso lleva también a otro punto que mencionaba Mario hace un momento, es decir, cómo es que se construía una base para que se exacerbara la necesidad de canjes o permutas por efecto de la caducidad, que en muchas ocasiones resultaba de la falta de comunicación de esta cadena de suministro que se vio fracturada por este tipo de modelos. Y evidentemente la distribución, que en muchas ocasiones nosotros escuchábamos que nos decían es que se compraron 1.500 millones de unidades. Ok, adjudicar o comprar es un tema muy relevante, pero sin una distribución o lo que se ha dado en llamar la última milla o que el general Loman mencionaba en sus conversaciones como el último kilómetro, dejaban de ser tan fluidos como debían de haber sido. ¿Por qué? Porque justamente lo que pasaba es que había una desconexión en la sistematización de esto. Y evidentemente había un problema muy importante por la falta de homologación documental, porque si antes yo iba y firmaba como distribuidor 10 contratos o 20 contratos con quienes se habían subido a la compra consolidada, yo tenía perfectamente claro cuáles eran los términos y condiciones y la característica del paquete documental que tenía que entregar tanto para la entrega, recepción, como para la cobranza. Y eso evidentemente generó mucha confusión también, lo cual nos llevó a lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Un desfase en el proceso de pago que si de por sí ya era crítico, hoy se ha exacerbado justamente por estos problemas en la sistematización o desistematización de este proceso de compra y distribución de los medicamentos. Hemos visto algunos pasos hacia adelante, me parece que hay que tomarlos con la debida moderación, pero y creo que con esto voy a poder abordar algunas de las preguntas que he estado viendo en el chat, y es que, por ejemplo, si nosotros mantenemos un sistema de control único, vamos a poder tener trazabilidad, que eso tiene impacto no solamente en la distribución y en la disponibilidad de los insumos o los bienes terapéuticos en el lugar donde se necesitan, sino inclusive llega a términos inclusive de farmacovigilancia o tecnovigilancia, porque sabemos dónde está el producto en todo momento. Vamos a poder tener un sistema de gestión de inventarios mucho más robusto y sólido si nosotros tuviéramos un sistema de control. Recordemos que cuando se implementó Amates como la herramienta para centralizar la información, Amates no era más que un conjunto de archivos en Excel que carecían de toda la trazabilidad y control de cambios que había en la demanda, y entonces lo que pasó fue que al principio teníamos instituciones que pedían 10,000 cajas e instituciones que pedían 10,000 pastillas, que cuando se traducía en términos de la demanda agregada que le mandaban a UNOPS, por ejemplo, le mandaban 20,000 cajas, cuando en realidad a lo mejor lo que se necesitaban eran 12,000 cajas. Temas tan básicos como eso son necesarios para que se vuelva a reconfigurar el modelo de atención en adquisición y distribución y abasto de medicamentos. Pero regreso a las señales que hemos estado viendo en los últimos meses, y no es que semanas, y me parece que empezamos con algunas incluso antes del inicio de esta administración. Los criterios de homologación documental que publicó el IMSS,
la derogación del acuerdo por el cual se permitía la importación, venta y distribución de medicamentos sin registro sanitario, que atendían en principio más al concepto de la emergencia generada por la COVID-19 que por el sistema de abasto, pero acabó siendo utilizado de sobremanera. El número de adjudicaciones directas del sexenio anterior, no solo en salud, sino en muchos otros sectores, ha sido demasiado alto y eso ha generado un costo mucho mayor. Si nosotros revisamos información de la que genera, por ejemplo, INEFAM, podemos ver a lo largo de los años de estos modelos que se compraron probablemente un 6% menos de piezas, pero que el valor se incrementó en un 11 o 12%. ¿Esto qué quiere decir? Que el costo por transacción se incrementó. En algunos casos se ha estado documentando en las últimas fechas a grados de compras por adjudicación directa hasta 4 o 5 veces el valor del insumo terapéutico del sector salud. No quiere decir que se venda 4 o 5 veces el precio que nosotros pagamos en una farmacia, pero sí al que la institución estaba acostumbrado a comprar. Y esto también ha resultado en lo declarado por la presidenta Sheinbaum la semana pasada, donde dijo no más adjudicaciones directas, porque las adjudicaciones directas tienen tantas implicaciones, pero la más importante está en el impacto presupuestal que estas tienen en la gestión de los recursos, además de la pérdida de control y que fue lo que pasó, por ejemplo, en Sinaloa hace año y medio. Encontraron 135 millones de pesos de productos oncológicos que estaban caducados y que ya no se podían utilizar, mientras que en otros estados había desabasto porque no habían llegado la suficiente cantidad de medicamentos oncológicos. Otra cosa importante que estamos viendo es que Birmex tuvo un cambio en la administración. El general Jens Lohmann dejó su rol dentro de Birmex la semana pasada y llegó un perfil con una visión que creemos que va a tener una visión mucho más administrativa y de control, ¿no? Y es justamente el licenciado, creo que es licenciado Olmos Cancino, que viene de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y que se esperaría que justamente con este bagaje y experiencia pudiera construir un modelo que tenga mayor apertura o mayor gestión de la transparencia de los procesos de compra, ¿no? Y cuidar justamente desde un modelo de auditoría cómo es que se llevan a cabo estas compras. Adicionalmente a eso, también seguramente los que leyeron las noticias entre antier entre lunes en la noche y ayer, vieron que hay muchas notas que hablan justamente de cómo se está creando un consejo para la consolidación de las compras en el que Birmex no va a tener una participación directa. Birmex en este momento se va a convertir, incluso contrario a lo que dice el documento República Sana, más en una entidad operativa que en una entidad estratégica en el proceso de compras. Lo cual hace sentido. ¿Por qué? Porque al menos el mensaje que debería transmitir es: vamos a poner en orden la parte logística desde Birmex, mientras que las instituciones, de manera directa y mediante este consejo, van a poder construir la integración de la demanda y tratar de mantener la integridad de esta para poder hacer la distribución según sea necesario. A esto hay que sumarle que ya ha habido esfuerzos que durante la administración anterior y particularmente en la 65 legislatura hubo conatos de creación de iniciativas de ley que obligaran a la creación de un sistema de control y abasto de medicamentos. Seguramente el detalle era algo que se tendrá o será algo que se tenga que trabajar con mucho cuidado y con mucho detenimiento por parte de las autoridades o por parte de quien quede a cargo de la gestión y diseño de este sistema, que deberá de ser único. Y una de las cosas que confundía cuando se creó esta iniciativa es que se pensaba que sustituiría a Compranet, cuando en realidad corre en paralelo con Compranet, porque Compranet sirve para comprar todos los insumos del gobierno federal, estatal, municipal. Mientras que el sistema de control y abasto de medicamentos lo que hace es asume la información de Compranet con las adjudicaciones, con las claves y con los catálogos
para poder construir un una sistematización de las órdenes de reposición que generen un control único que, acompañado de la homologación documental, de la planeación y gestión presupuestal y el manejo de inventarios, haciendo uso de las tecnologías de la información y de algoritmos que permitan el aprendizaje del propio sistema, se pueda construir el modelo para que todas las instituciones que estén dentro de las compras consolidadas, recordemos que no todos los estados han firmado su adhesión al modelo o al sistema IMSS Bienestar, puedan tener acceso a estos mecanismos de compra. ¿Va a ser rápido? Seguramente no. Seguramente va a haber mucho espacio de maniobra y va a haber mucho por hacer. En este momento, yo me encuentro, me hicieron el favor de prestarme las instalaciones de un evento que se está llevando a cabo ahora de la Coalición por la Salud Digital en México, que lo que busca es esto, establecer mecanismos de diálogo para la construcción de sistemas que tomen la experiencia tanto del sistema público como el sistema privado, haciendo uso de las tecnologías y de la estandarización de la información para que se pueda llegar a buen puerto. ¿Cuánto va a llevar este proceso? No lo sabemos, probablemente un par de años, con lo cual, en términos y desde la perspectiva personal de un servidor, creo que la creación de este consejo puede ser una forma de construir el puente mientras este sistema se desarrolla, se implementa y se estabiliza. Y por ahí había algunas preguntas que hablaban de cuál va a ser el rol ahora de Raquel Buenrostro como secretaria de la Función Pública. Pues también, si revisaron las notas en los periódicos los últimos días, la propia presidenta ha establecido que hay una instrucción directa a la secretaria Buenrostro para acompañar el proceso de compras en un intento de garantizar transparencia y que en conjunto con este consejo interinstitucional que va a ser la planeación de la consolidación de las compras, se pueda hacer un acompañamiento que reduzca los espacios para prácticas inapropiadas en este proceso de compra. Y cuando digo inapropiadas, pueden ser intencionales o por inexperiencia, ¿no? También hay que hablar de eso. Probablemente mucho de lo que pasó el año pasado tuvo que ver con la oportunidad que se abrió para estas prácticas, pero también tuvo mucho que ver con la inexperiencia de muchos de los que llegaron a las posiciones que tomaban decisiones en un asunto tan delicado, ¿no? En ese sentido, creo que, les decía, yo empecé la industria en 1997, pero si alguien me preguntara cuántos años de experiencia tengo, probablemente mi respuesta debería ser 2 años, porque lo que hemos visto es que ha habido tantos cambios de una manera tan rápida y no va a cambiar. Yo creo que vamos a seguir viendo cambios importantes en el sistema de abasto y en el modelo de abasto de insumos para la salud específicamente, a velocidades a las que no estábamos acostumbrados y con mucho mayor frecuencia de la que estábamos acostumbrados. Esperemos que reflejen el aprendizaje de los últimos 5 años, donde los modelos no maduraron o estaban pensados para arrancar desde cero. Yo creo que también hay una claridad o una conciencia en esta nueva administración de que va a haber un cambio paulatino tomando los aprendizajes de lo que no funcionó y de lo que sí funcionó, pero debería de mejorarse. Y en ese sentido, con esto me gustaría terminar mi participación para dar espacio a contestar algunas otras preguntas. Espero haber podido responder algunas de las que vi por aquí en el chat. Quise integrar parte de esas respuestas hacia allá, ¿no? Porque hacen mención de temas sumamente importantes, ¿no? Y uno de los más relevantes ahora es qué fue de Birmex, desaparece del plan de distribución de medicamentos. Mi opinión personal es que no necesariamente, simplemente está en un proceso de reestructura y el puente está en la construcción y creación de este consejo interinstitucional. Sería de mi parte todo. Mario, no sé si hay algo más que agregar. No, 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 Oscar, de acuerdo contigo y únicamente, pues, a ver, algunas de las preguntas, creo que nos queda Mauricio como 15 minutos, ¿verdad?
Así es. Adelante, Perfecto, pues ahí nos vamos bienvenidas. turnando, ¿no, Oscar? Porque veo que hay de todo. Por ejemplo, hay una que dice, hoy en día la carta de canje ya es a partir de los 12 meses. Eso depende de cada dependencia o entidad. Cada vez es más común que nos encontremos cartas de canje en donde no sea por un tema de entrega con baja caducidad, sino sea por una, por cuestiones de desorden interno que no se consumió el insumo, ¿no? ¿Cree que con el nuevo gobierno continuará? Pues lo que pasa es que primero la solicitaron sin que estuviera permitido, pero después lo permitieron en las bases y en los contratos, ¿no? Entonces, pues desde luego es algo muy benéfico para el gobierno, pero muy perjudicial para la industria y en mi concepto, pues ilegal, porque no podemos como industria asumir la negligencia en la programación del abasto interno de la autoridad. Pero, o sea, no sé, es probable que se deje, pero también existe la posibilidad de que esto pueda ser combatido y en su caso litigado, ¿no? Em, Ujú. Aquí, si me permites, Mario, hay una bien interesante que dice, claramente, creo que nos hemos enfocado mucho en la experiencia en medicamentos y nos preguntan qué sucede, cómo impacta en equipamiento médico. Hay que recordar que una de las, hubo dos áreas funcionales que no existían dentro del llamado Seguro Popular que se crearon para cuando nació el INSABI y que se mantienen ahora en el OPD de IMSS Bienestar, que son la dirección médica, por un lado, y por otro lado, el área de infraestructura. Dependiendo del equipamiento médico y de los valores y el impacto que tenga en la infraestructura, es decir, si estamos hablando de un acelerador lineal, seguramente tendrá que ver más con el área de infraestructura del IMSS Bienestar que con el proceso de compra de medicamentos. Y entonces, si ustedes recuerdan, ya desde que se creó el INSABI y ahora el IMSS Bienestar, cuando una institución quería tomar recursos para hacer adaptaciones, renovaciones o incluso construcción nueva, tenía que ir a pedir los recursos a la Secretaría de Salud y al INSABI o al IMSS Bienestar para que estos recursos bajaran. Esto incluye el equipamiento médico. Por ejemplo, los centros de mezcla consideran la adaptación del lugar, la instalación de los HVACs, la utilización de alta tensión, pero también la compra y la instalación de los equipos médicos, los equipos necesarios para estos centros de mezcla. Y pongo este ejemplo como muchos otros pueden surgirnos, ¿no? Creo que va a depender mucho de esto. Cuando hablamos de equipo médico, cuando hablamos de material de curación u otros insumos que son de menor volumen y o valor, seguramente se van a ir en la compra consolidada de otros insumos, ¿no? Creo yo. Eso espero haber contestado la pregunta. Bueno, por acá dice, con relación a la autoridad republicana, este principio podría eliminar modelos innovadores de acceso, por ejemplo, compras basadas en valor. Me parece que no, no eliminarlo, ¿no? El concepto de autoridad republicana es muy vago y cuando menos el que está hoy en una ley sí habla de responsabilidad social y otras muchas cosas, ¿no? Pero lo cierto es que lo que hasta hoy tenemos, tanto en políticas como en algunas normas jurídicas, es el darle prioridad al precio sobre la innovación, sin que esto implique que la innovación deje de poder ser importante. Ahora, si me ha tocado un caso concreto, si la innovación va acompañada de precio, ¿no? Pues entonces sí les parece más interesante, ¿no? No sé aquí, Oscar. Totalmente de acuerdo contigo. Creo que aquí hay un tema bien interesante y seguramente hemos escuchado en medios voces que hablan de que tenemos que buscar que el gobierno federal y el sistema de salud en particular gaste más e invierta a los niveles promedio de la OCDE, que fluctúan entre el 7,5 y el 9% del PIB. Pero yo creo que antes que eso deberíamos de enfocarnos en recomponer lo que pasó. Estamos gastando demasiado en menos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo muchas adjudicaciones directas que no están dentro de la norma
Lo decía Mario hace un rato, la ley establece que la excepción es la adjudicación directa y el proceso licitatorio es el deber ser. Hoy lo que estamos viendo es que estos cambios tan repentinos y tan eh, espontáneos, de ponerlos de alguna manera usando un eufemismo, lo que generaron fue una serie de, pensemos en una tubería. Esto generó muchos agujeros en la tubería y si nosotros lo que hacemos es le metemos más agua, lo único que va a pasar es que vamos a perder más agua por esos mismos agujeros. Tenemos que buscar un modelo de eficiencia en el gasto antes de pensar en hacer modelos innovadores o con un mayor acceso a la innovación. Yo concuerdo con Mario, no va a cerrar la puerta a este tema de la eh, de la reducción del gasto o de pero también hay que ver que primero necesitamos arreglar lo que se creó en esta administración para construir después las bases para que los espacios presupuestales permitan el acceso a la innovación, ¿no? Y ahí me parece que es donde vamos a tener también que esperar un poco antes de ver una mayor apertura a los procesos de innovación en materia de salud, ¿no? También entender que hoy en día la mayor parte de los padecimientos de alta prevalencia tienen opciones terapéuticas disponibles. No hay necesidades no cubiertas como tal. Las necesidades no cubiertas que sí existen en enfermedades de alto impacto y o de baja prevalencia, que además hay que compensar el número de pacientes con el valor de estos tratamientos. Y yo creo que ahí es donde va a estar la verdadera magia, ¿no? En el balanceo de esta ecuación. Aquí hay una pregunta muy importante de la que no platicamos hoy y que yo siempre he tenido en el radar, cuando menos jurídico, y no sé si desde el punto de vista político haya algo más, ¿no? Nos preguntan, dice, considerando las tendencias de compra en otros países, existe la posibilidad de que durante esta nueva administración se ejerza el contrato marco para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos. ¿Se vislumbra el lugar para este modelo en los cambios que se ven por venir? A ver, este tema de contratos marco ha sido una constante en las reformas legales tanto en los proyectos como en las reformas ejecutadas, ¿eh? Incluso cada que lanzan, los asustamos y mandamos mensajes, las notas informativas de que ahora van a hacer compras sector público bajo contrato marco en materia de salud y que Hacienda iba a publicar las claves que iba a adquirir, que una vez hecho el contrato marco, quien se adhiriera iba a tener adjudicaciones directas dependiendo del precio y muchos cambios que ya están algunos en la ley y otros en los proyectos de modificación a la ley de adquisiciones. Pero en resumen, todo el tiempo durante el sexenio anterior se le dio importancia en la regulación a los contratos marco, pero en la práctica no. ¿Ok? Salvo las hojas para imprimir en la impresora de dependencia o entidad, ¿no? Pero sí como que se quiso implementar, pero siempre se quedó en el tintero. La respuesta es sí está el marco legal idóneo para ello, al margen de que se ha intentado en reformas legales. No sé, Oscar, si desde la perspectiva no legal también ves algo de eso. Pues, de entrada, recordemos que la ahora extinta Comisión para la Negociación de Precios, que estaba inserta en la Secretaría de Economía y que manejaba el modelo de PROMIF, que era el de autorregulación de precios, y la Comisión Negociadora para las Licitaciones, estableció un contrato marco, ¿no? Evidentemente, este era un contrato marco que establecía bases muy generales que, como tú bien apuntas, al momento de ir a la práctica, pues debían de apegarse a las condiciones y a los lineamientos y a los pobalines de cada una de las instituciones. Si una institución dentro de su reglamentación interna no aceptaba free goods, por ejemplo, o entrega en especie de beneficios, había que renegociar con esa institución en particular cómo es que se iban a hacer, probablemente mediante nota de crédito, probablemente mediante otros mecanismos que no fueran el que se había acordado en el contrato marco, ¿no? Y uno de los casos más recientes lo vimos con Pemex. Pemex fue integrado en el proceso de compra de UNOPS y después tuvo que salir porque UNOPS tenía un contrato con Insabi, con lo cual no le podía facturar a Pemex la adquisición de esos medicamentos.
una condición necesaria e ineludible para Pemex, siendo que es una paraestatal que cotiza en bolsa y que debería de integrar justamente estas facturas en su estado de resultados para entregarlo a la consideración de las bolsas de valores. Ese tipo de cosas, como decía Mario, a veces en el deber ser, eh, están ahí, se respetan, se provocan, pero no necesariamente son aplicables a todos los casos, ¿no? Y esas particularidades son las que tendremos que tener atención. Y voy a aprovechar que agarré el micrófono porque vi una bien interesante. Dice, ¿qué les parece el peso que se le está dando a las enfermeras en esta administración? En realidad hay que entender que hay ideas que no son necesariamente de esta administración, que se están implementando en esta administración. Los modelos de atención primaria a la salud que vienen de los documentos de los determinantes sociales de la salud de la OPS desde los 70 ya consideran el trabajo y la atención comunitaria a la salud, que incluye a las enfermeras y que incluye además al trabajo social en las comunidades, así como la familia y las unidades de medicina familiar. Lo que hay que ser muy cuidadosos es con las atribuciones que se le dan. Y recordemos que durante mucho tiempo, antes de esta administración que acaba de terminar, ya un diputado del PAN que mencionaba hace un rato, Mario, trabajó sobre la legislación para que se permitiera prescribir a las enfermeras, reconociéndolas como profesionales de la salud. Esto quiere decir que lo que hoy estamos viendo es el intento de llevar a la práctica lo que en la teoría hace más de 50 años está en el papel. Veo aquí otra que yo también hasta te la voy a voltear porque también siempre tengo dudas sobre esa reforma, ¿no? La que platicábamos hace poco, que preguntaban del tema de la importación sin registro. Dicen, ¿es correcto entender que seguirán llevando a cabo compras de medicamentos sin registro de país sin tratado? De ser así, ¿cuál fue el objetivo de la publicación del 11 de septiembre y del acuerdo que deja sin efectos el apartado 4, ¿no? A ver, jurídicamente lo único que implica es que antes se podía importar sin contar con un registro sanitario en México, pero sí con un registro sanitario de agencias reguladoras reconocidas, ¿no? Por México, e incluso hay una afirmativa ficta, ¿no? Una vez que ya estando acá en 5 días te lo daban supuestamente, ¿no? Pero podías importarlo y entonces, pues tú podías ir a un hospital y te encontrabas un medicamento o algún dispositivo. A veces me tocó de verdad llegar a ver que ni siquiera etiquetado en español, ¿eh? Pues, había entrado y uno buscaba y no tenía registro sanitario en México, ¿no? Eso es lo único que se elimina, ¿no? Sin embargo, eso no significa que pues, los acuerdos de equivalencia no sigan siendo vigentes. Es únicamente la importación, los acuerdos de equivalencia y de reconocimiento de trámites de agencias extranjeras siguen siendo válidos para tener un registro sanitario en México, pero pues, se requiere el registro sanitario, ¿no? Ahora, lo que no es muy importante esta pregunta y lo que tampoco yo alcancé a entender, Oscar, es, pues pareciera que esa reforma como que no fue tan compatible en la línea de lo que esperábamos de la administración anterior, que siempre fomentó mucho eso, y aquí hubo una última limitante, ¿no? Que si mal no recuerdo fue reforma del 30 de septiembre, fue la última, ¿no? Del gobierno anterior, pero no sé qué mensaje o qué trasfondo político pudiera tener. Yo creo que no sé si necesariamente lo vaya a tener en el ámbito político, necesariamente, pero me parece que sí está enfocado en la búsqueda de un ordenamiento, porque lo que generó tuvo un impacto no solamente en materia regulatoria y de seguridad, hablando de farmacovigilancia y de calidad o la gestión del control de la calidad, sino que, como tú bien dices, si tú sometías un dossier a COFEPRIS y en 5 días no se te daba una respuesta, tú podías importar solamente presentando el acuse de entrada del trámite a COFEPRIS. Lo que pasó es que administrativamente y presupuestalmente generó un quebranto importante porque el siguiente lote al adjudicado de esos insumos que no tenían registro sanitario ya no podían importar porque la Secretaría de Marina en Aduanas ya no los dejaba ingresar el producto. Y eso generaba que no hubiera suficiencia del producto y entonces las instituciones de salud tenían que ir con la industria establecida regularmente en México que tenían registros sanitarios a pedirles
que surtieran ese producto que no estaban surtiendo. Entonces, creo que tiene que ver más con con un fin práctico y de gestión presupuestaria que un fin político. Al menos así lo estoy entendiendo yo, ¿no? Oscar y Mario, eh, sin duda es un tema, ¿verdad? Sobre todo con esta gran audiencia que nos acompaña el día de hoy, es un tema no solo súper interesante y necesario de conocer, sino amplísimo. Y para eso quiero aprovechar para invitar a los participantes del día de hoy a nuevos webinars que vamos a estar efectuando en los siguientes meses de temas relacionados, no solo en temas de salud, sino también en, en otras áreas como construcción, tecnología y compras en general. Por hoy vamos a terminar con las preguntas aquí, agradeciéndoles a todos su participación y nuestros expositores, ¿verdad? De primerísimo nivel, sus importantes aportes y exposiciones y visiones sobre el tema de compras de insumos médicos en el periodo que está ahora empezando. Los invito también para que en Licita y Gana, en la sección de noticias y eventos, aquí van a poder revisar con calma el video de este webinar y también van a poder revisar otros videos que hemos hecho para México, en conferencias de México, sobre temas de ofertas, de licitaciones, igual que en otros países, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, donde vemos todo lo relacionado con servicios para identificación de oportunidades, seguimiento, análisis de precios, competidores y demás. Les voy a poner también, para terminar, como siempre hacemos en nuestros webinars, y les voy a poner un sondeíto final. Si alguno de ustedes, que tiene 3 opciones, si alguno de ustedes tiene interés en recibir más información sobre nuestros servicios en México o en otros países, entonces nada más seleccionan la opción correspondiente. Y si ya son suscriptores de nosotros, que tenemos una bastante amplia comunidad de suscriptores, sobre todo en el sector salud en México. Muchas empresas que venden equipamiento, medicamentos, insumos médicos en general son clientes de nosotros. Ya desde tenemos un año de operación en México, ya tenemos renovaciones de contratos de los primeros clientes que suscribimos hace un año. Ahora, esta semana estamos participando en la en la expo de construcción que está en Citibanamex, también ahí reclutando suscriptores en el área de construcción. Entonces estamos en la mejor disposición y un cordial agradecimiento y especial agradecimiento a los dos, ¿verdad? A Mario y a Oscar por la calidad y la visión tan puntual, digamos, y tan afinada que tienen con respecto a estos temas. Definitivamente se les nota el expertise a la legua. No sé si tienen un mensaje final, un saludo final cada uno para nuestra amplia audiencia el día de hoy. No, Mario. primero, gracias a todos, a ti, Mauricio Conexis, a Oscar, y una disculpa a todos por no poder contestar, ¿no? Todas las preguntas, el tiempo no nos los permitió. Y bueno, pues lo único seguro es que no nos aburrimos. Tenemos garantizado muchísimo trabajo y muchísimo estrés también en los siguientes días, meses y años. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. Mario. Gracias, Mauricio. Gracias, Mario, por la invitación. Gracias a todos los que se conectaron y por las preguntas. La verdad es que comparto la frustración de Mario de no haber tenido espacio para contestar más,
pero yo personalmente los invito a que nos sigan en LinkedIn y podamos establecer contacto para poder seguir en comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias y no dudo que volverán, ¿verdad? Mario siempre está con nosotros cada 2 meses en reuniones. Y Oscar, siempre bienvenido a este espacio, ¿verdad? Que he visto que ha sido muy bien recibido y muy bien aprovechado por los participantes. Entonces, quedamos a las órdenes, en Conexis quedamos para servirles. Los vamos a invitar a nuevos webinars y muchas gracias por haber participado el día de hoy. Nosotros por hoy nos retiramos. Voy a dejar esto en pantalla un momentito, el sondeo, para que lo terminen de revisar con calma y quedamos a las órdenes. Un gusto estar hoy con ustedes. Saludos. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.